La vida es como andar en bicicleta. Para estar en balance siempre debes avanzar. Einstein, su vida y universo, y es una biografía escrita por Walter Isaacson. Así como esta frase vas a encontrar N cantidad de frases de Einstein, mitos, risas, corazones rotos, ciencia, es lo que va a formar esta biografía. El autor comienza en 1879, el año de nacimiento de Albert Einstein, dentro de una familia judío-alemana, papá, mamá y su hermana María Omaya, que se dedicaba a la electricidad, a la industria eléctrica, o sea, instalaban plantas y electrificaban ciudades enteras. Sobre Einstein hay muchos mitos, que no entró a la escuela, que no hablaba, que era solitario. Muchos de esos mitos son ciertos cuando leemos el libro, pero también nos explica por qué o a detalles de por qué no. Por ejemplo, el hecho de que no consiguió trabajo. Sí, no consiguió trabajo a la primera. Le tuvieron que ayudar para conseguir su trabajo en la oficina de patentes de Zurich. Sufrieron bastante los estragos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No podemos decir que Einstein vivía de forma millonaria. Como va avanzando la historia, Einstein nos va a ir en su vida. Nos va a contar cómo se enamoró, cómo entró a la escuela, cómo fue que consiguió el Nobel. Y poco a poco vamos viendo que Einstein no solo era razonamiento, mucho de su vida era imaginación, y durante la biografía vamos a encontrar que lo va a describir con mucho corazón y humanidad al personaje de Einstein, no como un mito, no como un científico, sino como una persona humanitaria que deseaba que su trabajo trascendiera a la humanidad y sus beneficios. Bueno, te voy contando unas frases del libro. En este caso, todas las frases que tome de Einstein son memorables. Y de ahí vamos desarrollando un poquito de la idea para que te interese el libro, lo compres, lo leas o lo regales. Albert era una persona pacífica, estudió en Zurich, en el Politécnico, ahí se enamora y conoce a Mileva Maric. Era una chica serbia, muy brillante, pero vamos a decirlo, tenía un problema en el pie y su apariencia quizá no era tan agradable como los padres de Albert Einstein lo hubieran esperado. Total, Maric se enamoró perdidamente de Einstein y Einstein se enamoró perdidamente de ella. Eso le da una buena historia de amor, ya que sus papás ciertamente no autorizaban que se casara con Maric, porque no la veían con buenos ojos, no era judía, era serbia, su aspecto no les agradaba tanto. Maric y Albert tuvieron 3 hijos, Albert, Edward y Lesser. De Lesser no hay mucha evidencia, parece que falleció a causa de la fiebre escarlata o la cedieron en adopción. No hay evidencia de qué fue lo que sucedió de ella, así que podemos decir que son 2 hijos legítimos y uno que se perdió en la historia. 1905, el año fantástico. Ya para esta etapa de 1905, Albert Einstein ya tenía su hijo. Milagrosamente se había doctorado, nadie le quería ayudar para doctorarse. No consiguió trabajo en la universidad con su trabajo soñado de ser profesor. Y en ese mismo año trabajaba en sus propias teorías físicas. Y entonces, en 1905, publica su punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz, que la luz está hecha de partículas que se llaman cuantas, y esta luz viaja en el espacio a 300.000 kilómetros por hora. Para 1922, con esa teoría de cómo viaja la energía en el espacio, gana el premio Nobel. Einstein publica la relatividad, que prácticamente es que las leyes de la física aplican por igual a todos los cuerpos, ya sea que estén en reposo o estén en movimiento. Nos pone un ejemplo muy claro. Imagina 2 personas. Una que está en un avión, que está sentada, que está tomando un refresco, que está tomando un café. Imagina otra persona que está en la oficina, igual está sentada. No podemos decir quién está en reposo o quién está en movimiento. ¿Por qué? Porque la persona que está en el avión, entendemos que está en movimiento, pero físicamente su cuerpo está sentado, está en reposo. Lo mismo que la persona que está en la oficina, pues él se encuentra en reposo, pero estamos en movimiento ya que la Tierra se mueve. Esa sería la relatividad de cómo las leyes de la física aplican por igual a todos los cuerpos. Después de 1905 hasta 1915, Einstein tiene su pensamiento más feliz de todo el mundo.
Imagina que una persona que limpia vidrios, desde el piso 100 si quieres, empieza a caer. Einstein lo que quiso es percibir esa sensación. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Esa persona no tiene sensación de la gravedad y no tiene sensación de su propio peso. Si cambiamos el contexto, sería como si esa persona estuviera en un vacío. No se mueve para nada, solo se mueve en línea recta. Para eso creó una fórmula que, más allá de la de E igual a mc al cuadrado, es quizá un poco más revolucionaria. Esa fórmula de la teoría de la relatividad especial nos va a indicar que el espacio y el tiempo no están separados. La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. La frase sobre el trabajo de Einstein: tanto me sea posible trabajar, no debo y no me quejaré, porque el trabajo es la única cosa que le da sustancia a la vida. Debemos entender que Einstein era una persona distraída y al mismo tiempo una persona que se concentraba demasiado. El día que se casó con Marik, se casaron, fueron al municipio y regresaron a la habitación de Marik. Había olvidado las llaves, tuvo que hablarle a la dueña de su departamento para que le fueran a abrir su habitación. Él podía salir de trabajar y olvidaba su portafolio, tenía que regresar. Era una persona distraída por completo, distraída. Pero al mismo tiempo, la forma en que trabajaba era una concentración plena y total. Podía estar al mismo tiempo cuidando a Albert, así, chiquito, y al mismo tiempo tratando de resolver una fórmula que tenía pendiente. Describe el autor en una clase que estaba dando ya en Princeton cuando era una persona mayor. Está dando la clase, empieza a hacer sus cálculos en el pizarrón y nota un error y le dice: muchachos, ¿alguien logra ver el error? No, pues nadie, ¿no? Todos mocosos. Continúa con otra cosa. Media hora después regresa y resuelve ese problema del que les había dicho. Su forma de trabajar era una concentración pura. Nada lo distraía en el momento que estaba haciendo cálculos. Otra de las frases sobre cómo llegó a la idea de los fotones: imagina cómo sería estar montado en un rayo de luz. Albert Einstein lo que tenía era demasiada imaginación. De hecho, desde niño le era difícil hablar, no porque le fuera difícil hablar, sino porque su manera de comunicación y de ver las cosas estaba basada en imágenes. Para él, imaginar las cosas era la forma en cómo entendía el universo. Para 1922, Albert Einstein se gana el Nobel, pero no se lo ganó por la teoría de la relatividad ni la relatividad especial, se lo ganó por su teoría de los cuantas o los fotones. Hay que entender que esa es una idea revolucionaria. Las personas más educadas, las que presidían el premio Nobel, pues no estaban de acuerdo que revolucionara una persona de 26 años la física. Fue muy difícil que todos accedieran a darle el Nobel y convertirlo en una autoridad sobre algo que ellos pues no estaban convencidos, sobre cómo se movía la luz en un espacio. Albert Einstein ya había empeñado el premio Nobel. Él ya sabía de alguna forma que esa idea era revolucionaria y que se iba a ganar el Nobel, pero ya no quería estar con su esposa. Así que le propuso: por favor, fírmame el divorcio y el premio que reciba del Nobel te lo voy a dar. Hubo mucha plática, intervinieron sus amigos, intervinieron sus abogados y lo dejaron establecido. Y en el día en que Albert le anunciaron y recibió el premio Nobel, en automático le dio el dinero a Marik. Bueno, otra frase de Einstein es, esta es famosa, es la de: Dios no juega los dados. Ya te conté de la teoría de los cuantas, que son fotones y que la luz se mueve de forma constante en el espacio. Ok, ya lo sabemos. Eso creó un campo de la física que se llama física cuántica. ¿Esto qué significa? Que las partículas se pueden mover de forma aleatoria sin precisar cuál va a ser su siguiente movimiento. Einstein no creía en eso, para nada, decía que eso no era posible porque Dios no puede jugar a los dados. Uno de sus amigos le decía: tú no le puedes decir a Dios qué hacer, Él sabe lo que hace. Vamos a seguir con el tema de Dios. Cuando lo hicieron profesor en la Universidad de Hamburgo, una de las preguntas era: ¿qué religión tienes? Él nació judío, no creía en el hecho de la religión como tal,
pero sí cree que el mito de Jesús es un mito que vale la pena contar y que debe prevalecer por toda la eternidad. Él, al ser judío, defendió la causa judía, defendió la cultura, defendió la herencia judía, así como estuvo a favor de la creación del Estado de Israel. Hubo una broma en la que una vez incluso se consideró que él debería ser el presidente del Estado de Israel. Claro, tocaron una broma y no pasó. Cuando le preguntaron entonces para qué religión profesas, se le hizo fácil decir mosaico. Esa era su religión al principio, después era pues no creyente. El valor de una educación universitaria no es el aprender muchos datos, sino el entretenimiento de la mente para pensar. Después de que se gana el Nobel, todavía Einstein se vuelve más rebelde. Da conferencias, da opiniones políticas y se retira. Bueno, no se retira, se muda a New Jersey, esto debido a la Segunda Guerra Mundial, donde ya había sido perseguido por Hitler, donde tenía miedo de su vida y le ofrecen dar clases en New Jersey, en Princeton principalmente. Lo acepta. Ya estando en New Jersey vive en una comunidad muy local. Todos los vecinos lo conocen, niños, jóvenes, adultos, los trabajadores locales, la policía, todos lo conocen ahí. Una de las historias que más me divierte de ese libro es cuando va una niña de 8 años todos los días con problemas de matemáticas a decirle al doctor Einstein que lo ayude. Va, toca la puerta y le dice, doctor Einstein, ¿me ayuda con mi tarea? Ahí va el doctor Einstein y le dice, sí, pásale, no creo que tus problemas sean más grandes que los míos. Y todos los días, durante cierta temporada, le ayuda con sus problemas de matemáticas. 8 años, una niña. Sus papás se dan cuenta, van y le piden disculpas al doctor, ¿no? Le dicen, oye, doctor, discúlpanos de que se nos escapa esta niña. No se preocupe, me quiso sobornar con galletas. Así como esa historia vas a encontrar bastantes. Einstein escribió muchas cartas. En una de sus cartas le escribió a sus amigos, gente como tú y gente como yo, nunca nos haremos viejos. Einstein fallece en 1955 en su cama debido a un aneurisma con una fórmula que había escrito en su diario. Einstein vio su trabajo como descubrir un universo que ya estaba escrito y que era responsabilidad nuestra descubrir, identificar y hacer que la humanidad fuera mejor. No solo era ciencia, también era humanidad, también era política y herencia y cultura. Ya para esta etapa del libro ya conociste a Einstein desde niño, sus esposas, sus hijos, sus nietos, su trabajo y cómo te identificas con él o cuál es lo que más te gusta de su vida. El libro está lleno de frases que te ayudan a entender cada momento de su vida. Estas frases las tomaron de sus cartas que están guardadas en la página de Princeton. De hecho, si quieres revisar algunas de sus cartas, todas están en la página de la Universidad de Princeton. Están disponibles, son públicas. Esta versión la compré en Amazon, precio de 400 pesos promedio. También lo puedes encontrar en librerías locales. Es bien importante que lo compres en físico porque en la parte media vienen unas fotos de él. Están muy entretenidas. Es un libro bastante coquetón. Si me vas a recomendar un libro, porfa, ponlo en los comentarios. Si te gustó o no te gustó, también ponlo en los comentarios. Muchas gracias.